la decisión del ministro de Economía Luis Caputo de postergar los aumentos en los servicios de luz y de gas generó un impacto significativo en el panorama energético, incrementando el porcentaje de subsidios proporcionados por el Estado en mayo para cubrir la parte no abonada por los usuarios residenciales del costo real de la energía, superando así los niveles del mismo periodo del año anterior. Si esta congelación persiste, la tendencia hacia un aumento en los subsidios se acentuará debido a un previsible incremento en el consumo derivado de las bajas temperaturas y los costos más elevados. Los fuertes aumentos del primer cuatrimestre, de entre 200% y 400%, no se tradujeron en una corrección en la partida del gasto a la que más subvenciones se destina por año, señaló Julián Rojo, economista del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, IIEP, de UBA CONICET. Esta situación ha generado tensiones internas en los últimos gobiernos, sin que ninguna gestión haya logrado encontrar una solución efectiva. Las tarifas de energía están compuestas por 4 elementos principales: el costo de generación, el transporte, la distribución y los impuestos. El Estado subsidia principalmente la generación a través de transferencias realizadas por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A., CAMMESA, a las empresas generadoras de electricidad y transportadoras de gas. Actualmente, existe un conflicto debido a una deuda cercana a los $2.000 millones de dólares americanos con estas empresas. Los usuarios se dividen en 3 categorías residenciales según un esquema de segmentación vigente desde 2022. Los usuarios de altos ingresos, N1, deberían pagar el costo total de la energía, mientras que los de bajos ingresos, N2, tienen acceso a tarifas sociales, y los de ingresos medios, N3, tienen un tope de consumo subsidiado. Los últimos datos oficiales muestran que hay 5,3 millones de usuarios en la categoría N1, 8 millones en la categoría N2 y 2,7 millones en la categoría N3. En el primer cuatrimestre, los aumentos solo afectaron a los usuarios N1, comercios e industrias en términos de generación. Por otro lado, para los usuarios N2 y N3, las subas estuvieron centradas en los conceptos de transporte y distribución, con el objetivo de mejorar los ingresos de estas empresas tras mantenerse congeladas las tarifas durante el gobierno anterior. Respecto al congelamiento de precios de la energía eléctrica, Rojo estimó que la cobertura de costos de generación de todo el sistema alcanza el 52% en mayo. Esto implica que, en promedio, de cada 100 pesos del costo del servicio, 52 pesos son pagados por los usuarios y 48 pesos son subsidiados por el gobierno a través de CAMMESA. En comparación, durante la gestión anterior, la proporción era de 53 pesos a 47 pesos. En cuanto a la electricidad, los usuarios residenciales N1 pagaban el 100% del costo hasta abril, momento en el que el congelamiento redujo ese porcentaje al 65%. Por su parte, en el caso del gas, la proporción de pago por parte de los usuarios residenciales N1 aumentó del 35% en diciembre al 51% en mayo, justo antes del invierno, cuando el costo del fluido es más elevado. Los usuarios residenciales N2 y N3 experimentaron reducciones significativas en los porcentajes que pagan. Por ejemplo, en diciembre, los usuarios N2 cubrían el 15% del costo de la electricidad, pero con el congelamiento este porcentaje se redujo al 4%. En cuanto al gas, los usuarios N2 pasaron de cubrir el 10% del costo en diciembre al 14% en mayo. Similarmente, los usuarios N3 pasaron de cubrir el 18% del costo de la electricidad en diciembre al 5% en mayo, y en el caso del gas, pasaron del 13% al 20%. Es importante resaltar que cerca del 70% de los subsidios energéticos se destinan a las tarifas de electricidad, mientras que el 30% restante se destina al gas natural. Durante su participación en el Congreso Anual del IAEF, Caputo enumeró 3 razones para postergar el aumento de las tarifas previstas para mayo. Primero, mencionó que el gobierno se siente cómodo desde el punto de vista fiscal después de cerrar el primer cuatrimestre con el primer superávit financiero en 16 años. Segundo, destacó la intención de brindar un respiro a la clase media. Y tercero, mencionó el objetivo de apuntalar el proceso de desinflación.
Caputo también mencionó que los incrementos dados a los usuarios N1 en el primer cuatrimestre no podían aplicarse a los usuarios N2 y N3, para evitar una actualización desproporcionada. Sin embargo, señaló que era necesario encontrar una solución equitativa para todos los segmentos de usuarios. Cálculos privados indican que Economía necesitará hasta 1.000 millones de dólares americanos más en subvenciones por mes para mantener el congelamiento, aunque desde la cartera se sostiene que el equilibrio fiscal no está en peligro. Se espera un recorte en los subsidios energéticos para el 2024, aunque será de una magnitud menor a la prevista. Rojo estimó que los subsidios energéticos se reducirán de 2,3% a 1,9-2% del PBI, principalmente a través de recortes en el sector de energía, mientras que los subsidios al transporte se mantendrán en un 0,5%. La principal preocupación del gobierno radica en cómo comenzar a cobrar tarifas más altas a los segmentos N2 y N3, que representan casi 2/3 del total de usuarios. La implementación de un nuevo esquema de asignación de subvenciones a partir de una canasta básica energética, CBE, es una opción considerada, pero la demora en su aplicación se debe a la complejidad del entrecruzamiento de datos necesario para determinar qué hogares continuarán recibiendo asistencia en sus facturas. En conclusión, el gobierno enfrenta el desafío de encontrar un equilibrio entre la necesidad de reducir los subsidios energéticos y la preservación del acceso equitativo a la energía, especialmente para los sectores más vulnerables de la sociedad.